bendiga, hermana. Gracias por estar en esta noche junto con nosotros y yo estoy alegre porque digo, ver a una hermana que todo el tiempo está orando, está compartiendo la palabra, eso es un ejemplo para muchas, ¿no? Que a veces no lo hacemos, pero el Señor nos ha dicho pues de predicar la palabra en todo lugar, ¿no? Y este medio pues es un lugar, amén. Ahí puedes saludar, hermano. Pues que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta hora de la noche. Pues hoy nos unimos, ¿verdad? Para compartir la palabra del Señor a través de estos medios. Enviamos saludos, ¿verdad? A todas las personas que verdad que nos van a estar visualizando esta noche, y vamos a estar, ¿verdad?, desarrollando un tema, ¿verdad?, que es muy importante en la vida cristiana o en la vida de los hijos de Dios y las hijas de Dios. Y hoy Ujú. vamos a estar hablando, ¿verdad?, del ayuno, conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, ese es el tema, hermanos. Como lo dijo la hermana, vamos a compartir sobre el tema del ayuno. Yo sé que el ayuno es muy
cristiana de nosotros, ¿verdad? Ahora los que conocemos a Jesús, tenemos que practicar este hábito, nuestra vida espiritual, ¿verdad? A cada uno de nosotros, de que la oración y el ayuno debe de ser una prioridad en la vida del cristiano o en el hijo de Dios o en la hija de Dios. Porque eso nos va a preparar para la segunda venida de Cristo. Porque Ana le preparó, ¿verdad? La primera venida de Cristo, ¿verdad? Entonces ahora nosotros como hijos o hijas de Dios estamos siendo preparados para la venida, para el regreso de Cristo. Entonces, esto es la verdad, la revelación que a mí el Señor me dio, y en el 38 dice, estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, el ayuno o la oración nos va a preparar, ¿verdad? Para que podamos hablar de Jesús con denuedo, así como Ana, ¿verdad? Ella hablaba del Señor con denuedo, o sea, hablaba del niño. Cuando estaba hablando, cuando se refiere al niño, se estaba refiriendo a Jesús. Entonces, ella dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, la práctica del ayuno y la oración y la lectura, ¿verdad?, de la palabra, eso nos va a preparar para la venida de Cristo, porque yo sé que es algo que muchos de nosotros esperamos, que yo sé que un día, ¿verdad?, la venida de Cristo será una realidad, ¿verdad? Ahorita nomás lo escuchamos, pero yo sé que un día será una verdad. Amén. Amén. Es cierto. Amén. Sí, estoy escuchándole. Pues a nuestros hermanos, nuestra hermana está detallando la vida de Ana, como hay muchas Anas en la Biblia, ¿no? Esta Ana quizás es muy poco por los capítulos, pues por los versículos que son muy cortos, y yo estaba un poco estudiando también sobre Ana, que cuando Jesús pues había nacido, al sexto, séptimo día se entregaba al niño al templo, se le presentaba, y se purificaba también María, ¿no? Con ello en el templo. Entonces Ana junto con Simeón, un personaje que también apareció ahí, ¿no? Junto con ella, los dos se acercaron porque sabía quién era él. Entonces, y ellos eran, pues, como dice Simeón, bueno, no es el tema, pero él era un hombre justo también y piadoso, como lo era Ana también, que era una mujer, como dijo la hermana, de oración. Y ahí es el tema que también tiene que ver la oración, porque el ayuno está acompañado de oraciones, ¿no? También hay tiempo de la palabra, tiempo de la adoración, aún de la alabanza, porque también sabemos que también hay ayunos que solo a veces oramos, pero el tiempo de Ana, a veces yo me pongo a pensar, ¿no? El tiempo de ella fue un tiempo donde ella, pues como enviudó muy joven, yo creo que 6 años, poco tiempo de estar con su esposo, 7 años, y no más tuvo un compañero. Entonces, ahí lo que trato de entender es que ella tenía un dolor, ¿no? Una pérdida, pero ese dolor se transformó en una vida de oración. Y ayuno. Aquí en lo que dice y ayuno, quiere decir, ¿por qué? Porque si era ayuno era porque ella permanecía siempre en el templo, o sea, estaba en el templo. Cuando empezamos un ayuno, por eso es importante saber los tipos de ayunos que también me gustaría hablar, ¿no? Porque yo he participado en muchos tipos de ayuno. Cuando empecé hace pues 15 años, cada dominación tiene una forma de ayunar, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, yo quisiera hacer esa pregunta: ¿cómo deben ser los ayunos? Porque ella lo hizo en el templo. Hay ayunos que se hacen dentro de la iglesia
y otros ayunos personales que lo hacen en Se su hacen casa. las casas. Ajá. Ujú. ¿Cuál es lo que los hermanos decían? ¿Por qué ella no ayunaba en su casa? Ella ayunó en el templo. Así dice. Estaba todo el tiempo en el templo, ¿no? Y servía, dice, de noche y de día. Y ahí pues estaba no solo orando, sino también ayunando, porque si estaba todo el día era porque no comía, y ese es el ayuno. Esa es la pregunta que le hago, ¿por qué? ¿Qué diferencia entre el ayuno en el templo o en la casa? Pues yo creo que en lo personal, ¿verdad? Yo soy una persona que llevo 15 años en lo que es, ¿verdad? Sirviendo al Señor en la iglesia o así, ¿verdad? Fuera. Pues, bueno, el ayuno, por decir, hay ayunos personales y hay ayunos congregacionales, ¿verdad? Y hay ayunos de ciudades o de naciones. O sea, por decir, como el que vimos en Nínive, ese es un ayuno de una nación completa. La nación. Ajá, entonces vemos ayunos como, por decir, como Esther, que ella estaba, ¿verdad? En Azusa, ¿verdad? Entonces ahí vemos de que ella lo hizo, ¿verdad? Ella en su casa, porque pues en ese entonces ella estaba, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Donde estaba el rey. Entonces ella hizo a solas, por decir, con sus doncellas. Entonces ahí vemos de que, por decir, si no hay un lugar específico, ¿verdad? Pues se pueden hacer personales. Yo hago ayunos, ¿verdad? Personales que practico en mi vida espiritual y aparte son los ayunos congregacionales, por ser en la iglesia, pero tiene el mismo valor. Lo importante es de que nosotros disponemos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Que podamos apartar ese día, encerrarnos, ¿verdad? En la presencia de Dios en nuestra casa o en la iglesia, ¿verdad? Depende, creo que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cada ayuno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, como en nuestro caso en la iglesia, pues los pastores, ellos tienen ayunos cada sábado desde las 4 de la mañana y ellos se invitan al pueblo, ¿verdad? Pero eso es un ayuno congregacional en el templo. Pero hay personas de que quizás está lejos para el templo, cerca de ellos, pues ellos lo pueden hacer, ¿verdad? Personal en su casa. Ajá. Pero es bueno también unirnos, ¿verdad? Con el pueblo de Dios o con los pastores, con los líderes que están, ¿verdad? Que si Dios les ha puesto en ellos, ¿verdad? Para ayunar es porque Dios los ha revelado, ¿verdad? Entonces, pero yo en lo personal, yo he ayunado personalmente también y en la iglesia también. Amén. Entonces, ese es el punto a donde queremos llegar, porque muchos sabemos del ayuno, y mayormente el ayuno que todo creyente que nos han enseñado, ¿no? Porque recordemos que el ayuno cuando empezamos en la iglesia, bueno, en lo personal, cuando estaba en una congregación, el hábito del ayuno no era siempre. Sí ayunaban, pero el ayuno que ellos hacían era con propósito. Digamos, hacían 30 días, pero ese tipo de ayuno no era en tu casa porque solamente ese ayuno era porque todos trabajábamos, eran todos profesionales, y eran jóvenes la mayoría, es decir, que los jóvenes aparte y los adultos aparte. Yo pensé que así era el método. Entonces sí ayunaban y decían, esta es la meta, porque tenían una meta, pues alcanzar las almas y todo ello. Y hasta 30 días lo hacían, pero era trabajando, no, y si orabas, pues un momento cuando tengas tiempo. Ese es el ayuno que yo aprendí. Entonces, cuando ya fui a la iglesia, pues en la iglesia pentecostal o evangélica, ¿no? Donde desde el primer momento que fui ya estaba establecido los ayunos. Entonces yo dije, pero qué raro, ¿no? ¿Cómo puede ayunar
como usted lo dijo, ¿no? Cada sábado, allá también en Perú lo hacía cada sábado, muy aparte de los ayunos personales, como Ujú, vamos a detallar, esos ayunos son también con una petición específica, ¿no? Que puede ser 3 días, 4 días, ujú. según como el Señor te guíe. Y para eso la iglesia está abierta. Pues. Entonces, la iglesia, el ayuno está abierto de lunes a viernes, digamos, ¿no? Amén. Pero todos los sábados ya eran los ayunos congregacionales, donde todos orábamos, donde todos intercedíamos con las metas que estábamos orando, ¿no? Por las almas, por la iglesia, por todo lo que pedíamos que iba a hacer. Y ayunos con propósito que también los pastores hacían, ya eran designados por días, ¿no? Digamos, eh, toda la semana era ayuno general, ¿no? Ese es otro general. Ujú, Entonces, ahora queremos entender por qué ayunamos, ¿no? Porque el pueblo de Dios en este tiempo, hermana, pues lamentablemente no está ayunando. ujú. O decimos estoy ayunando y como a veces decimos que estamos en casa, pero a veces no lo hacemos como es. ¿Cuál sería el verdadero ayuno, como lo dije en el primero? El ayuno que yo aprendí en primer lugar donde estuve, era que yo podía salir y hacer mis cosas y en el momento que yo tenga tiempo pueda orar. Y yo sentía que era como si hubiera dejado de comer, ¿no? Porque sabemos que el ayuno es una abstinencia de comer, pero el tiempo de oración que podía dedicar si estaba trabajando, pues solo era en el día de momento de almorzar, ¿no? Y un poquito de break. Y después seguía trabajando. Pero dice, no, tu mente en Cristo, claro, ahí está tu mente orando, ¿no? Clamando. Pero al ayuno la pregunta sería, ¿cómo debemos ayunar? ¿Cómo debería ser ese tiempo de ayuno? Pues yo creo que, bueno, o sea, al principio, ¿verdad? Yo aprendí a ayunar desde Guatemala, ¿verdad? Cuando me vine a esta nación, Ujú, a Estados Unidos, y yo fui a ayunar en un lugar lejos de mi casa con un pastor que él tenía una casita abajo de la montaña. ujú, Y entonces ahí él, ¿cómo se dice? Eh, yo levanté 21 días de ayuno. Pero yo es ahí donde yo aprendí, creo que lo que es, o sea, lo que es ayunar, ¿verdad? Porque yo me iba, ¿verdad? Me separaba 3 días sin tomar agua y sin beber agua o sin comer. O sea, es un ayuno total como el que hizo Esther, que total. no comió ni bebió. Entonces yo he experimentado eso. Pues ahí en aquellos entonces, ¿verdad? No había tanta tecnología como ahora, no había teléfono, solo
pastores. Si Ujú. ellos no empiezan a orar, a ayunar, pues menos va a ser el pueblo, ¿verdad? Amén. Entonces, por Así es. ejemplo, Ana, como estaba leyendo usted, ella ya sabía, porque desde el Antiguo Testamento ya se Sí, hablaba del ayuno. Esto no es practicaba el que se ayuno. Ujú. practicaba, como Esther, como usted lo detalló. Entonces, Ana ya ella sabía que era necesario ayunar para llenar sus vasos. Ese es el primer motivo, como usted lo dijo, hasta la venida de Cristo. Él lo había visto nacer, pero sabía que se iba a ir. Y ahora vamos a ir a la Biblia, hermana, aquí en Mateo. Amén. No, después vamos a leer Mateo, vamos al capítulo de Marcos, de los discípulos. Vamos a un poquito hablar esto para después ir al otro. Vamos a entender los discípulos, ¿no? ¿Por qué no ayunaron? En 2:19, hermanos, si están ahí, Dios me lo bendiga a nuestros hermanos que están ahí viéndonos. Amén. 2:19. Um, San pero vamos Marcos a dos ver, diecinueve dijo, ¿verdad? sí, donde dice preguntas sobre el ayuno, pero vamos a ver el 18 para poder entender quiénes fueron los que le dijeron a Jesús esta pregunta, ¿no? Entonces estamos ahí, dice, la encontró hermana en San Marcos. Hay varios capítulos que designan lo mismo, pues voy a solo lecturar Marcos 2:19, 18. Mientras vamos buscando, hermanos, donde Amén. Ya dice, lo, ya lo encontré. Amén. A ver. te lo vamos a lecturar, donde dice, la palabra será el nombre del Padre con el Espíritu Santo, dice, y los discípulos de Juan y los de fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras con ellos esté el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Entonces, hasta ahí nos damos cuenta que había dos grupos de personas ahí, ¿no? Los discípulos de Juan el Bautista como los fariseos que sabían que también el ayuno que ellos practicaban. Pero como vieron a sus discípulos que no ayunaban y le dijeron a Jesús, porque Jesús, pues él sí ayunó, después de eso es el Amén. ayuno del Señor, pero él estaba preguntando, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿No? Entonces, como que él le dijo, ¿acaso los que están en bodas pueden ayunar? Pueden ayunar, claro, porque el que está casado, mientras Jesús estaba, ellos tenían que compartir, estar con él, ¿no? Porque estaba el esposo. Pero ya cuando él se iba ahí, pues ahí ya iban a ayunar. Por eso dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Ahorita no Ah, está el esposo, ¿no? Es por eso que en ese tiempo ellos no ayunaban. Pero cuando él se fue, les dijo, pues ahora van a practicar porque ya no voy a estar yo. amén. Entonces, este es ¿verdad, hermana? ¿Qué nos podía detallar ahí sobre este versículo de la Biblia? Pues yo creo que la respuesta de esto, de verdad, de lo que está en el 18, ¿verdad? Uh-huh. Nos da la respuesta ahí, en verdad, donde usted leyó, ¿verdad? Es 2:20 donde nos da la respuesta. O sea, la misma palabra de Dios nos da la respuesta porque dice, pero vendrá días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces ahí es donde cuando Jesús fue quitado, ¿verdad? En el libro de Hechos, ¿verdad? Estuvo 40 días después de su resurrección y ahí vemos, ¿verdad? De que Él estuvo con ellos, pero cuando Él fue quitado, es ahí donde ellos, o sea, ayunaron. Y si vamos en el libro de Hechos 13:1 creo en adelante, ahí vemos de que es ahí donde ellos comenzaron a practicar, ¿verdad? Ahora sí que lo que Jesús dijo aquí, porque pues ahí en el libro de Hechos es donde, ¿verdad? Donde la iglesia inició.
donde se formó, ¿verdad? Entonces ahí en el libro de Hechos 13, si no me equivoco, ahorita le buscamos, ¿verdad? Ahí es donde, ¿verdad? Donde se menciona de que sí ellos, ayunaron. Sí, ellos Ahí ayunaron. es donde empezaron a practicar, ¿verdad? El ayuno. A ver, ahorita le leo, hermana, y dice, ¿verdad? A ver si es ahí donde yo digo, ¿verdad? Si es ahí donde dice, donde ayunaron, hermano. Oh, sí. Sí, dice en el 13, ¿verdad? 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el retrarca y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ahí vemos de que en el libro de Hechos sabemos que se formó la primera iglesia. Entonces ahí vemos de que ellos comenzaron ahora sí que a practicar lo que Jesús dijo en Marcos 2:20, que ellos, que cuando el esposo iba a ser quitado, ellos tenían que ayunar. Y aquí vemos de que ellos aquí, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, empieza a revelar, ¿verdad?, el llamado de Pablo, ¿verdad?, de Saulo y a Bernabé, ¿para qué? Para que fueran ser misioneros o para que fueran a predicar la palabra de Dios. Entonces ahí vemos en el libro de Hechos la práctica, ¿verdad?, de la primera iglesia. La primera iglesia que ahí se inició todo. Entonces ahí vemos de que había entonces ahí, ¿verdad?, habían profetas y maestros en la primera iglesia, ¿verdad?, en Antioquía. Nos habla, ¿verdad?, de que ellos trabajaban, ¿verdad?, en equipo. Cada persona tiene un llamado muy diferente que el otro. Entonces, pues aquí nos dio toda la respuesta, ¿verdad?, de lo que nos habló en el libro de San Marcos 2:20. Amén. Es cierto. Entonces en este tiempo, ahora lo que también tenemos que entender es cómo es el verdadero ayuno, ¿no? Pues, como decía, hay muchas formas de buscar a Dios en la realidad que ahora estamos. Ya lo que hemos lecturado sobre el Nuevo Testamento, ellos ya sabían en el Antiguo Testamento que ya se hablaba sobre el ayuno, ¿verdad? Amén. Entonces, en Isaías, ahí va buscando, hermana, en el 58, nos va a enseñar cómo debemos ayunar. Amén. Porque en el Nuevo Testamento no lo detalla cómo. Vamos a también lectura después sobre por qué debemos ayunar, qué sucede en un ayuno, ¿no? Pero Amén. la forma como en Isaías el Señor enseñó, pues ahí lo dice, ¿no? Porque a veces hay ayunos, tenemos que entender que todo el mundo hace ayuno. El ayuno espiritual que estamos hablando, el otro el ayuno que es por salud, y hay otros ayunos que aún los brujos también lo hacen y otro. Entonces tenemos que separar qué propósito tiene el ayuno en lo espiritual, que como Jesús. Como ya en el Antiguo Testamento Dios nos enseñó, amén. Amén. Ahí lo tiene, hermano, el 58, para poder entender a nuestros hermanos. Amén. Dios me lo bendiga a los hermanos que nos están escuchando. Estamos hablando sobre el ayuno, si es que algunos recién están entrando.
Entonces, en el 1, pues vamos a ver cómo el Señor enseñó a través de Isaías, ¿no? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hasta ahí vamos a ir detallando. El primero, el Señor dice, clama. En un ayuno tiene que haber un clamor. Es Amén. cierto que cuando empezamos a ayunar no sabemos cómo vamos a dirigirnos delante del Señor. Vamos a aprender a clamar. Nadie puede decir yo ya voy a empezar a clamar en un primer día de ayuno. No, yo nunca lo hice. Tuve que ver el clamor de muchas mujeres o varones que clamaban en el sentido de que clamaban, gritaban a veces algunos, ¿no? Decían, Amén. Señor, Señor, estamos aquí. Entonces, a veces nosotros voy a ayunar, ¿no? Y bueno, pero como usted lo dijo en un principio, ¿no? Si esta palabra, como estamos leyendo, no lo aplicamos como está escrito, ¿no? Dice, clama, clama, va a llegar un tiempo de clamor, que en tu espíritu vas a sentir que algo tiene que salir y algo va a entrar también a nosotros. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios, Dios nos ha perdonado, nos hemos entregado, pero hay cosas que Dios va a tener que limpiar en mucho tiempo. La hermana, como dijo, tiene 15 años, yo también, estamos iguales en el tiempo, pero durante ese tiempo hemos tenido que ser sacado muchas cosas, ¿verdad, hermano? A Amén. lo que hoy mi hermana, pues puedo ver que ella pues ha adquirido sabiduría y aún sigue aprendiendo. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu que le está diciendo, búscame más, Amén. llena tu vaso, llena tu corazón. Entonces, yo quiero que esto lo entendamos porque si nosotros hacemos un ayuno como si pasara la hora, porque muchas veces que pase la hora, que llegue al mediodía, que llegue la 1, las 2 y lo pasamos, ¿no? Y otro punto que usted dijo, ayunar con un celular, ayunar con estar, no estoy diciendo que algunos hacen sus ayunos para orar con los que le están transmitiendo, pero pienso que, como usted lo dijo, la comunión es con Dios. ¿Cómo Dios nos va a hablar en un ayuno? Yo sé que siempre no lo va a hacer, porque el Señor Él sabe en qué momento, ¿no? Recuerdo que los 3 días de ayuno que yo hice seco, no seco, eran parciales, le decimos parciales, que comes después de las 5. Entonces, recordé que en esos 3 días yo no encontré una respuesta, y eso les comparto, porque en el primer día yo quería salir corriendo. ¿Por qué? Porque la forma como ellos oraban, yo le decía a ellos porque yo decía, ¿cómo voy a orar de rodillas, no? Pero la Biblia dice, toda rodilla se doblará, pero yo Orante. podía orar así. Eso era, yo todavía era joven en ese tiempo, decía, Señor, quería escaparme,
siempre ellos dependían de un profeta o alguien que les hable De o que ore, ¿no? parte de Para que se Dios. le Ajá. perdonen los pecados, ¿no? Sus pecados. Entonces, y Dios, pues decía a aquellos, ¿no? Aquellos profetas que clamaran, que buscaran, y siempre les exhortaba, ¿no? Ustedes era un pueblo pues malo, perverso con Dios, porque adoraba a otros dioses. Ahora en estos tiempos también estamos así, porque este versículo es para ahora también, solo te dice cómo debes hacerlo. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Uno puede decir que hay pecado en la iglesia, sí hay, hermano, y está Ay, muchas veces en el pueblo de Dios escondido ahí. ¿Cómo puede ser el pecado? Y decimos, no, pues un fornicario adúltero, no. Si hay orgullo, ¿no? Hermana, si hay amén. peleas, contiendas, hay rebeldía. Entonces, Así es. usted que también conoce pues ya los años o en la iglesia sabemos que esas cosas van a pasar Que y hay, que o tenemos que sea, hacer sí, o sea, no nosotros. todos los que ahora sí que estamos en la iglesia somos espirituales, no, a veces no, o sea, hay personas, porque como la iglesia es un lugar, ¿verdad? Donde las personas van y ser cambiados, ¿verdad? Por el poder de Dios. Entonces, pues la palabra de Dios se tiene que predicar, ¿verdad? Sea como sea, ¿verdad? Tenemos que predicarla tal como lo dice. Amén. Es cierto, tal como está, y a veces eso es, y es por eso que el pueblo se revela, pues. Pero para eso, a veces cuando uno lo hace en la carne, por ejemplo, si uno no está ayunando y tu carne quiere pelearse, pues eso, ahí va a actuar eso. Por eso es que en el ayuno, esa carnalidad, esa, como dice, nuestra carne ya no va a reaccionar sino en oración. Ah, Y eso es lo que tenemos que aprender, porque a veces muchos pastores o hermanos lo hacen en la carne y comienzan a herir a todos. Recordemos que oh, nosotros estamos pasando muchas cosas, no hemos sido, hemos sido libres durante el camino, mediante muchos ayunos, muchos clamores, ¿verdad? Entonces, sí, sí, hermana, continúe. Pues. dice que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y, y oprimís a todos vuestros trabajadores, ¿verdad? Eso es el que, por decir, a quién, ¿verdad? A quién Dios estaba hablando esta palabra, sino al pueblo, ¿verdad? De Israel. Porque como estábamos mencionando de que ellos aquí buscaban sus propios deleites, o sea, supuestamente ellos estaban ayunando, ¿verdad? Pero realmente no lo estaban, porque al Señor, ¿verdad? Como dice su palabra, que Él no puede ser burlado ni puede ser engañado. El Señor nos conoce muy bien. O sea, quizás yo pueda aparentar una actitud o una apariencia delante de los demás, pero el Señor me conoce muy bien, o sea, nos conoce y a Él no lo podemos engañar y es algo que yo, ¿verdad? Personal, he aprendido. Yo sé que mi temor es Dios, o sea, yo necesito estar bien ante Dios, porque yo creo que lo que yo hago le agrade a Él. Entonces aquí vemos que esta palabra Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, pero ahora esta palabra nos sigue hablando a nosotros, porque mientras la iglesia de Cristo, mientras el pueblo de Dios sigue aquí, mientras Cristo no ha venido todavía, pues se tiene que seguir, porque al final, como dice usted, nada ha cambiado, porque hay gente rebelde todavía, hay gente en pecado todavía y aún, ¿verdad? En la casa del Señor, aún en la casa de Dios o en los templos, en las iglesias.
Entonces hay personas que, ¿por qué? Porque como dice la palabra de Dios, que mi pueblo perece por falta de conocimiento, Sabiduría. porque no tienen revelación de lo que están haciendo. Por eso hoy en los tiempos que estamos viviendo, necesito una generación con revelación, que sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Amén. El pueblo de Israel aquí, aunque había experimentado muchas veces la presencia de Dios o milagros, ¿verdad? Señales, prodigios. Ellos vieron cómo el mar se abrió, ellos vieron el río Jordán abrirse, ellos vieron, ¿verdad? El agua salió en la roca, ellos vieron muchos milagros, pero aún así, ¿verdad? Aún así, ellos, ¿verdad? Buscaban a Dios en ayuno, pero realmente no con un corazón correcto. Sí, Entonces, por eso, como este versículo, sí, siga, hermana. porque dice, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contienda de debates ayunáis, para herir con puño inicuamente, y no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces ahí vemos de que es como acaba de usted de decir, de que cuando nosotros ayunamos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque ellos, como dice, ¿verdad? Aquí este versículo, que aquí para contienda de debates ayunáis, para herir con puño inicuamente. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando nosotros ayunamos, nuestros ojos espirituales se comienzan a abrir, ¿verdad? Amén. Comenzamos a ver ahora sí, como en un espejo, ahora sí, nuestra condición y también la condición de los demás. Sí, también. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no juzgar a las otras personas, ¿verdad? Porque quizá ellos están ahí porque sus ojos espirituales están ciegos. Están ciegos. Entonces, como cuando nosotros ayunamos, tenemos que ser humildes. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, orar por esas personas, y si Dios te guía a hablar con ellos, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pero tiene que ser con amor, con gracia, ¿verdad? No así como, ¿verdad? Hiriendo a la persona, sino que ir con esa sabiduría del Señor. Amén, ese es cierto. Ese es, y por eso es que es importante, por ejemplo, el ayuno, como estábamos viendo, personal, cual sea el propósito. Hay ayunos que también podemos hacer por el pueblo de Dios. Amén. Entonces, ahí es donde tenemos, Señor, mira tu pueblo cómo está. Tu pueblo se está alejando de Dios, tu pueblo está así. Entonces, podemos hablar con Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a ir, como dice la hermana, a atacar. Y estamos, como dijo la hermana, pero en la palabra está diciendo, ¿no? Para oprimir, para hacer eso no puedes ayunar, ¿no? Porque el ayuno no es tampoco una venganza. A veces también el otro es que no sabemos a quién buscamos. Porque si yo ayunara por decir por un trabajo, solo voy a decir por el trabajo, y lo demás que me importa, ¿no? Pero en el 2 que estaba leyendo la hermana, que me buscan cada día. Quiere decir que el ayuno no solamente acaba el día que hiciste 1 o 2, sino cada día, como lo hizo Ana. Todos los días oraba. De día y de noche. De día y de noche, ¿se dan cuenta? Entonces, y a veces nosotros no lo hacemos así, pero nos estamos aprendiendo. ¿Qué queremos llegar al objetivo, hermano, hermana, que estás escuchando? Que le busques a Dios. Porque si nosotros no oramos, como dice acá, y quieren saber mis caminos, nosotros estamos para conocer de Dios, estamos conociendo a través de su palabra, nos está enseñando cuando vamos a la iglesia, cuando estamos orando, nos está enseñando. Estamos aprendiendo, pero orando. No se puede solamente, a veces muchos leen, está bien, pero a veces mucha letra también no es así, sino también acompañado del Espíritu.
Recuerdo, hermano, un tiempo, yo mucho ayunaba, pero la palabra nada que ver. Entonces, ese era el otro problema que a veces tenemos. Nos volvemos tan espiritual, nos llenamos del fuego del poder, porque recordemos que el ayuno sí nos llena nuestro vaso. Amén. Y hasta yo predicaba y como dice, te llenas, sacas y comienzas a predicar a los demás, evangelizar. Pero ¿cómo voy a evangelizar si solamente tenía poca palabra? Y cuando me preguntaban esto, no sé dónde está, no sabía responder cómo hacerlo. Entonces hay que tener cuidado también que los ayunos tienen que ser acompañados con la palabra de Dios, De Dios. leer todos Amén. los días. A veces muchos no practican esto. ¿Por qué? Como dijo la hermana, el celular, escuchamos prédicas. Llega un momento que sí escuchamos, pero llega un momento que yo siento, a veces yo cuando veo prédicas que sí veo, pero llega un momento que, y mi palabra, tú has dejado mi palabra por escuchar. A ellos Dios le reveló a muchos pastores, pero a ti yo te quiero revelar, como aquí lo estamos leyendo. Quieren saber mis caminos. Los ayunos van a saber qué camino vas a llevar. Nunca vas a ser solamente un miembro más de la iglesia. Ya deberían ser muchos pastores, ¿verdad? En la iglesia, o servidores, como Dios los llame. Pero como no buscan, solo nos conformamos de sentarnos, de calentar la banca, y eso no es el objetivo, ¿verdad, hermano? Así es, hermano, así es. Entonces, como dice también, como gente que hubiese hecho justicia. Hay otro punto del ayuno, hermanos, es que hay justicia. Cuando hay una injusticia, porque hay injusticia también muchas veces en la iglesia o en tu vida, hay injusticias, pero tú vas con esa proposición de que haber justicia para ti. Recordemos a esta viuda también que no ya estaba, iba, yo sé que ella iba también diciendo, este rey me va a escuchar, y le escuchó lo que este juez, perdón, iba a escucharle, y le dijo, ya tanto que me cansas, ¿no? Es un ejemplo que dio el Señor, entonces te voy a La dar. existencia. Ese es el poder de la oración, de que si uno persiste en ello, el Señor abre puertas. Por eso es mentira muchas veces que decimos, ay, el enemigo siempre me tiene atada, tiene atados a aquellos que no buscan, porque así nos ataca. Eso tenemos que sí nos ataca todos los días. Hay gente que dice, no, yo vivo bien todos los días. Entonces, ¿por qué entonces no oraríamos? Porque todo el tiempo vamos a vivir así, sino que todos los días tenemos que estar clamando a Dios para hacer justicia, porque Dios es justo y Dios está con los justos, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Entonces, y el otro versículo que dice la hermana también dice, ayunamos y no hiciste caso. ¿Quiénes son las personas que tienen que decir que ayunemos? ¿Los pastores serán? ¿Cuál sería, cree que, quién nos diría a nosotros que tenemos que estar ayunando? ¿Usted qué piensa, hermana, sobre, te tienen que decir que tienes que ayunar o de manera voluntaria? ¿Cómo sería este versículo que dice así? Y no hiciste caso. Pues yo creo que es algo que, ¿verdad? Pues claro, es como Jesús, ¿verdad? Jesús, para él decir de que, ¿verdad? A sus discípulos que cuando él iba a ser quitado, que sus discípulos iban a ayunar, pues él lo practicó primero. Entonces, en una iglesia, yo digo que los primeros ejemplos que tienen que suceder son los pastores. ¿Me entiende? Pastores, líderes, los que están enfrente, porque es como nosotros, ¿verdad? En casa, pues si nuestros hijos nos ven orar o nuestros hijos nos ven leyendo la Biblia, pues ellos también lo van a hacer. Amén. Entonces yo creo que tiene que haber ahora sí que una enseñanza, ¿verdad? Un ejemplo delante de nosotros, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Entonces, como por decir, o uno personal, a mí en lo personal el Señor me comenzó a enseñar lo que debía de hacer, ¿verdad? Que el ayuno era importante, que empecé a comprar libros del ayuno para estudiar aún más
al Señor para que puedas oír su voz y llenarte de Dios. Ah, yo no sabía, me dice. Entonces, ¿cómo vamos a salir de ese ayuno? Hay algo que sucede, hermano. Hay algo que sucede en esos días de ayuno. ¿Qué es lo que pasó con yo? Le dije, Señor, quiero tu presencia, nada más le dije. Y esos 3 días, al tercer día, no me dijo nada. Fue en una vigilia terminando, porque a veces es muy bueno terminar, ayunar y vigilar. Ah, Ese es el otro toque también que podemos tocar en la vigilia, porque la vigilia también va acompañado ahí. Terminando en vigilia, el Señor, lo digo en experiencia porque eso no es algo que es un cuento, no es algo que lo viví. Yo estaba triste en la vigilia, estaban alabando a Dios, pero como yo no sé, no hubo ayunando en seco, ¿no? Pensé que uno va a tener una respuesta, aunque yo sé que Dios en ese momento no me responde, yo sabía que después lo iba a hacer, pero estaba triste y me fui para afuera. Y estaban en alabanza cantando y yo me entré otra vez y ahí en una visión, por eso es eso el Señor abre, muchas veces vas a tener eso, el Señor te abre en visiones, otras profetiza, muchas formas el Señor se manifiesta. En una visión vi una mano con un fuego que venía de frente a mi frente, así de lejos. Yo decía que esa mano, ¿dónde va a ir? Y retrocedí para atrás y caí en la silla, no había ni un diácono, no sabía que, pues nadie me estaba tocando, ni pastores, el Señor mismo me tocó y ahí quedé, el Señor me empezó a llenar mi frente y yo decía, Señor, esto era lo que yo estaba esperando y eso el Señor, eso soy yo, me dice. Ahora yo voy a estar contigo porque eso me pediste. Y yo agradecida con el Señor porque eso le pedí. Yo no le pedí dinero ni nada, solamente le pedí eso. Ya los demás ayunos fueron por otros propósitos. Por eso, hermano, hay algo en medio de ese ayuno. Tienes que, como dijo, búscame a mí. No es un interés, no es algo que yo sé que va a haber problemas, porque a veces hay problemas. Hay personas que han hecho ayuno, hermana, que pues recuerdo una hermana, también quisiera que su experiencia después de que yo lo digan. Ella iba a la iglesia y nos dijo, hermana, mi hija se fue con un hombre mayor, nos comentó eso. Y, o sea, era joven y se fue la muchacha. Y ella se puso muy triste, dijo, voy a hacer mis 3 días de ayuno, pero por favor, acompáñame, porque como ahí se hacía ayuno seguido, acompáñame, aunque sea un día, orar por ella, ¿no? Y lo hicimos con el grupo de jóvenes. Y hermana, terminando la hermana el tercer día de ayuno, la muchacha, porque ella testificó, dijo, mamá, no sé qué me pasó, yo me fui, sí me fui con ese hombre porque me daba todo, dinero, no sé qué. Y le dijo, mamá, yo empecé a sentir un asco por ese hombre, dijo, por ese hombre que me estaba, no sé, salí corriendo de esa casa y lo dejó. Y la muchacha le dice, mamá, tú has estado orando, ¿verdad? Porque algo yo sentí, algo que no me dejaba estar con ese hombre y me fui. Y ahora, ahora por la gracia de Dios, ella está sirviendo a Dios como una sierva de Dios. La trajo y ahora pues yo le dio su compañero. Entonces, ¿ves cómo el poder de una madre, ¿no? Hace que a través de un ayuno y que le diga a otra hermana, acompáñeme, es poderoso, ¿no? Yo quisiera escuchar unas experiencias que usted haya tenido también. Pues ahora sí que en lo personal yo he visto muchas experiencias, ¿verdad? Con el Señor a través del ayuno, ¿verdad? Uno de esas experiencias, ¿verdad? La conversión de mis hermanos. O sea, yo me recuerdo que cuando mis hermanos empezaron a viajar, ¿verdad? Desde Guatemala, el Señor puso en mí de que tenía que ayunar 21 días y no me pidió, ¿verdad? 3 días, sino que 21 días, pues, pues, por amor, ¿verdad? En tu corazón hacia tus hermanos o tu familia, tú estás dispuesta, ¿verdad? De dejar de comer por amor a ellos, porque son mis hermanos, pues no conocían del Señor, o sea, era el 100%, ¿verdad? Porque nosotros crecimos en la iglesia católica. Entonces, pues ellos venían con esa enseñanza y pues ahí es donde yo comencé a ver, ¿verdad? De que el Señor comenzó cuando ellos llegaron aquí, pues yo los llevaba en la iglesia, ¿verdad? Cuando llegaron
Y pues poco a poco ellos fueron creciendo, se convirtieron a Cristo. Ellos aceptaron a Cristo cuando fueron encerrados allá, creo que en Reynosa. Fueron encerrados por mucho tiempo y tuve que pagar, ¿verdad? Para sacarlos de nuevo, pero algo que, ¿verdad? El Señor me decía, o sea, estaba guiando los pasos de ellos, de que dile a tus hermanos que se humillen delante de mí, que ayunen para que ellos sean liberados, porque si no, no lo voy a hacer. Y entonces yo me recuerdo que le dije a mi hermana, le dije que el Señor me dijo que tienen que orar y ayunar para que sean libres. Y sí, o sea, ya creo que al siguiente día ellos fueron liberados, o sea, salieron porque los habían agarrado, o sea, otro grupo los había agarrado. Entonces, ahí vi yo de que, verdad, mi experiencia en el ayuno, y siguió, o sea, hasta que ellos llegaron aquí, hasta que ellos empezaron a servir al Señor. Amén. Y pues ahora yo puedo el Señor me dijo que ellos estarán en plataformas y así ha sido, o sea, Dios los tiene allí como Dios lo dijo. Yo veía de que ellos estaban ministrando al pueblo y yo sentado en la silla, o sea, y es algo que Dios está cumpliendo. Entonces es algo que Dios nos puede mostrar lo que va a hacer con nuestras familias o con nuestros hijos, ¿verdad? Dios a través del ayuno, ¿verdad? Dios nos puede mostrar lo que va a pasar o lo que va a acontecer, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer. Entonces algo que lo que hoy yo puedo mirar en mis hermanos, por decir, es algo que Dios me lo mostró hace tiempos de que ellos ni aún se habían, ahora sí que convertido, y Dios ya estaba mostrando, ¿verdad? Lo que ellos iban a hacer. Sí, es una experiencia, por eso digo, hay muchas cosas que el Señor hace a través de los ayunos, cosas que muchas veces muchos no entienden, ¿no? A veces no es una costumbre, porque a veces lo tomamos como algo como costumbre o algo que tenemos que hacer porque somos líderes. A veces yo miraba mucho eso porque sé que como en Guatemala, en Perú, hay mucho que están ahí, que el ayuno, por ejemplo, establecido, ¿no? Una vez a la semana, sí o sí tenían que venir los líderes. Pero el problema es que, como pues, como dicen el 4 acá, ¿no? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, o para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, ¿ves? Entonces, por contiendas, porque muchas veces ahí en los ayunos vamos a ver nuestra condición si no perdonamos también. A veces hay falta de perdón y Dios dice no va a poder oír, por más que estemos ayunando muchas veces, no muchas, mucho, y pidiendo al Señor, como en la oración dice, Señor, pues si no perdona, yo no voy a poder actuar. Y a veces eso también detiene también lo que Dios puede hacer mediante esos ayunos. No podemos nosotros hacer como nosotros pensamos, sino como Dios quiere, ¿no? Por eso, nuestros hermanos que nos están escuchando, el ayuno, sobre todo si mujeres que están escuchando, es importante, como dice, es necesario que toda mujer o todo varón entre, porque ahora, hermana, estamos en un tiempo donde, por ejemplo, en Guatemala, en Perú, en México, venimos con esa enseñanza, ¿no? ¿Por qué cree que el pueblo ha dejado aquí de ayunar? Porque quizás de repente en la iglesia pues no está establecido y quizás digo, bueno, aquí me voy a hacer como ellos dicen, ¿no? Pero si tu estilo de vida ha sido así en Guatemala, en México, en Perú, donde estés, no puedes dejarlo porque estás en otra O congregación que no lo practica, otra ¿verdad? nación.
Entonces, ¿por qué está pasando eso? Si tu calidad de vida, tu estilo de vida siempre ha sido, ¿por qué tiene que cambiar aquí? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios así? Sí, pues yo creo que por lo mismo, pues aquí, ¿verdad? Como en Guatemala, ¿verdad? Pues usted sabe de que en Guatemala, pues, o en Perú, y de igual manera, pues ahí la gente trabaja en su propio trabajo, ¿verdad? Le puede parar cuando se tiene que parar el trabajo, pero aquí no, porque aquí, pues aquí por decir, pues entras en un trabajo y tiene reglas, ¿verdad? Y pues ni modo, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Pero de igual manera, yo, como le digo, yo he ayunado aquí en ese país. O sea, desde que yo me convertí a Cristo, desde ese entonces Dios me comenzó a guiar a mí en tener una vida de ayuno y de oración. Todo el tiempo, o sea, no, o sea, a pesar de esa del trabajo, pero aún así yo trato de la manera de, ¿verdad? De apartar ese tiempo para con Dios, o sea, lo que es el ayuno, porque yo sé que en el ayuno, como dice aquí, ¿verdad? En el 5, ¿verdad? En Isaías 58:5 dice, y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, y llamaréis esto ayuno, día agradable a Jehová. Y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad y soltar cargas de los opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Verdad? Es lo que dice, o sea, esto es ahora sí que en lo personal, ¿verdad? He entendido de que mi anhelo, mi deseo siempre ha sido estar cerca de Dios y escuchar su voz constante. Y siempre, ¿verdad? Desde muy principio yo siempre quería compartir lo que Dios me daba. Eso es algo que siempre, aunque se levantaron muchas oposiciones, llegó un tiempo donde me callaron, porque yo predicaba muy fuerte, ¿verdad? Pero yo sé que pasé un proceso, llegó un tiempo donde dije, ya no voy a hablar más de Dios, pero yo sé que es un llamado que cuando Dios te elige a predicar su palabra, pues Él te elige, ¿verdad? Tú vas a llegar donde Él dijo, o sea, no donde las personas dicen, sino que donde Dios dijo. Entonces, yo siempre practiqué el ayuno, de que sí es importante en la vida cristiana o en mi tiempo con Dios. Y como digo que hasta ahora he llegado es porque he mantenido mi vida de oración y de ayuno, ¿verdad? Y sabemos que en el ayuno es que el ayuno que Dios escogió es desatar las ligaduras de impiedad. Dice, y soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, eso es el propósito, ¿verdad? Ahora sí que estamos llegando a la conclusión y, ¿verdad? Al final de ese tema del ayuno, ¿verdad? Eso es el propósito, ¿verdad? Del ayuno, de que debe de acontecer esto, ¿verdad? Tenemos que ayunar por nuestra propia liberación también, porque a veces somos atados, ¿verdad? A veces hay ligaduras espirituales que a veces de repente como que nos quieren atar, como que la lucha o la oposición se hace aún más fuerte. Entonces, para que seamos libres, tenemos que ayunar. O sea, tenemos que ayunar para que seamos libres de toda presión demoníaca o de espíritus inmundos, ¿verdad? Que nos atacan a nosotros como hijos y hijas de Dios, y más cuando compartimos la palabra, más cuando somos adoradores, más cuando somos intercesoras, ¿verdad? Intercesores. Entonces,